Hola, hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo que no vengo por acá. La verdad que este fin de año me está aniquilando. Pero bueno, esta semana vamos a tejer este Papá Noel dormilón. Miren lo que es. Es una ternura. Abrazadito a su bolsa porque ya no da más de tantos pedidos. Vamos a utilizar hilo de algodón 8/6 de color rojo, beige y blanco. Un poquito de vellón, aguja de crochet número 3 y tijeritas y unos detalles en negro y rosa con los que vamos a bordar parte de la carita. Así que si les gusta el proyecto, las espero y lo hacemos. Es un proyecto que se teje rápido y sirve para decorar cualquier espacio de casa. ¿Empezamos? Bueno, vamos a empezar el Papá Noel, que se teje desde el cuerpo hacia arriba. Así que vamos a empezar con color rojo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos. Y ahora vamos a hacer en la segunda vuelta 6 aumentos, por lo tanto vamos a tejer 2 puntos en cada punto. Entonces hacemos los 2 primeros en el primer punto y ya lo marco para no perder. Recuerden que tejemos siempre en espiral. Ahí. Entonces ahora vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Bien. Ahí y ahí. Y ya terminamos la vuelta número 2. Muy bien. Ahora la vuelta número 3 vamos a hacer un punto, lo marco, y un aumento. Vamos a hacer un punto y un aumento, y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto y un aumento. Y nos van a quedar 18 puntos totales. La vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Uno, 2 y el aumento. 1, 2 y el aumento. Y así por toda la vuelta, donde nos van a quedar 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1, 2, 1, 2, 3 y el aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Y así vamos a hacer por toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Bien, ya tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer de la vuelta 6 a la vuelta 10 los 30 puntos derechos, sin aumentos ni disminuciones. Así que los tejemos y volvemos. Bueno, acá ya tenemos la vuelta hecha número 10. Ahora, la vuelta número 11 vamos a hacer lo siguiente. 6 disminuciones seguidas. Entonces, hacemos la primera, ya la marco porque es el primer punto. Hago segunda. Tres. Cuatro.
5, 6. Y ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uy, choqué todo. Ahí está. Entonces hacen 6 disminuciones y después tejen punto bajo directo sin disminuir ni nada. Bien, y ahí terminamos la vuelta número 11. Ahora la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto. Bien, todo derechito, sin aumentos ni disminuciones. Esto es porque le vamos a hacer como una pancita más marcada a Papá Noel. Entonces, para que ir dándole una formita a este cuerpo. Bien. Bueno, ya tienen todo listo para Navidad. ¿Qué fechas, ¿Les gusta la Navidad? Cuéntenme en los comentarios cómo lo viven y cuál es la costumbre más típica de cada país. Me encantaría leerlas. Me encanta saber cómo se festejan las fiestas en cada país diferente. Bueno, ahí terminamos la vuelta número 12. La vuelta número 13 vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar disminuyendo. Entonces vamos a hacer otra vez 6 disminuciones, una detrás de la otra. Hacemos la primera y la marcamos. Dos. 3. 4. 5 y 6. Y ahora tejemos un punto en cada punto hasta el final de la vuelta. Bien, sigan tejiendo hasta el final puntos bajos. Ahora la vuelta 14 y 15 vamos a hacer un punto en cada punto. ¿Sí? Derechito, sin aumentos ni disminuciones. Yo les recomiendo que ya lo vayan rellenando, ¿bien? Para que no les cueste después. Y para que quede bien gordita esta parte que va a ser como la pancita. Tejemos 14 y 15, los 18 puntos y vuelvo. La vuelta 16 vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y así por toda la vuelta. Una disminución. Y ahí los puntos que les queden para completar la vuelta. Y ahora vamos a repetir lo mismo, un punto y una disminución en la vuelta siguiente. Un punto y una disminución. Toda la vuelta y volvemos. Bueno, ahora en el último punto vamos a hacer la disminución y vamos a cambiar de color. Entonces tomamos las dos hebras como si fuéramos a hacer la disminución, pero no la cerramos con rojo, sino que lo vamos a cerrar con el color piel.
que yo use un crudo en este caso. Bien, y ahí ya hacemos el cambio de color y vamos a tejer la próxima vuelta un punto en cada punto, que nos quedarían 9 puntos. Bien, muy bien. Entonces tejemos los 9 puntos y vuelvo. Ahora hicimos los 9 puntos y lo que vamos a hacer ahora son 9 aumentos, o sea, 2 puntos en cada punto. Bien, vamos tejiendo así, 2 puntos en cada punto hasta completar toda la vuelta. En la vuelta número 20 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Bien. 1, 2 y un aumento. 2 puntos y un aumento es la secuencia que van a repetir por toda la vuelta. Y ahora van a tejer de la vuelta 21 a la 26 un punto en cada punto sin aumentos ni disminuciones. Bueno, ahora en la vuelta 27 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Vayan rellenando, 2 puntos y una disminución. Bien, y así por toda la vuelta. La vuelta siguiente van a ir haciendo un punto, una disminución. Recuerden que a este no le ponemos ojos porque le vamos a bordar los párpados dormidos, así que no hace falta que usemos ojitos de seguridad. Cierren tranquilas, que después lo que vamos a hacer es bordar los párpados. Bien, así que por eso no ponemos más nada. Un punto, una disminución en toda la vuelta y volvemos. Bien, y ahora la última vuelta rellenen bien y vamos a cerrar. Vamos a ir haciendo todas disminuciones a todo lo largo de la vuelta. Bien, y ya lo que les queda del huequito lo cerramos con aguja lanera. Corten hebra y ahora busco aguja y cerramos. Enhebra en la aguja y vamos a ir tomando por la hebra externa de cada punto para poder ir cerrando todos los puntos que quedan. Ahí está. Bien. Entonces después hacemos un nudito y ya lo perdemos por dentro. Y cortamos hebra. Y así les queda el cuerpito de este Papá Noel dormido. Ahora vamos a hacer el gorro para poder ver bien después dónde bordamos los párpados y todo. Bien, muy bien. Vamos a hacer el gorro con rojo. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. Vamos a hacer una segunda vuelta donde vamos a volver a tejer 6 puntos sin aumentos ni disminuciones.
Bien, ahí. Ahora vamos a hacer en la vuelta número 3 un punto y un aumento. Entonces, marcamos un punto y ahora vamos a hacer un aumento. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Ahora en la vuelta siguiente vamos a tejer un punto en cada punto. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. En la vuelta que viene vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Dos puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos haciendo una vuelta de aumentos y una vuelta sin aumentos. Entonces eso va haciendo que se forme la forma cónica que estamos buscando. Esto para que vayan viendo cómo uno va jugando con aumentos y disminuciones para ir dando distintas formas, ¿no? Bueno, ahí, ahí y ahí. Ahora vamos a hacer 3 aumentos, 3 puntos, perdón, y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y así por toda la vuelta, 3 puntos, un aumento. Y cuando terminan, hacen una vuelta de los 15 puntos derechos sin aumentos ni disminuciones. Las vueltas 9 van a tejer 4 puntos y un aumento. Ahí. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. 4 puntos y un aumento, así por toda la vuelta. Y después van a tejer una vuelta entera de 18 puntos sin aumentos ni disminuciones. Ahora vamos a hacer 5 puntos y un aumento. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y la vuelta siguiente van a tejer un punto en cada punto sin aumentos ni disminuciones. Ahora vamos a hacer 6 puntos y un aumento.
Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y esto lo van a repetir por toda la vuelta. Y la vuelta siguiente tejen un punto en cada punto. La vuelta siguiente vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Dos, 4, 6, 7. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7. Tengo acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 27 tengo. 27. Uy, Dios, cuántos errores. ¿Dónde está la virometa? Quisiera saber yo. No lo tengo, no sé. Ahora vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3. Y un aumento. 1, 2, 3. Y un aumento. Y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y así hasta el final de la vuelta, y después van a hacer una vuelta más donde hagan un punto en cada punto. La vuelta siguiente vamos a cerrar el punto con blanco, porque vamos a tejerlo en blanco, y vamos a tejer toda la vuelta en blanco, un punto en cada punto, pero tomando solo la hebra trasera. Bien, ahí. ¿Lo ven? Tomamos la hebra trasera del punto. Ahí. Bien. Así. Entonces vamos a hacer una vuelta en cada punto, pero tomando solo la hebra trasera. Ahora vamos a hacer 4 puntos y un aumento. 2, 3, 4. Acá tomando ya el punto completo. 3 puntos entonces y un aumento. 4 puntos y un aumento, perdón. 2, 4, un aumento. Y así por toda la vuelta. Ahora vamos a tejer
un punto en cada punto, las 2 vueltas que siguen. Bueno, y ahora que terminamos la vuelta, lo que vamos a hacer es tomar la hebra que habíamos dejado en la primera vuelta en donde hicimos el cambio de color, la hebra delantera. Tomamos esa hebra delantera y la hebra y el punto entero que tenemos acá y hacemos un punto bajo. Así vamos a ir uniendo la hebra delantera y el punto último de acá. Uy, se nos salió. Hebra delantera, punto bajo, hebra delantera, punto bajo, hebra delantera, punto bajo, y así vamos a ir dando toda la vuelta. Entonces así vamos a ir uniendo el borde blanco al gorrito y nos evitamos después de tener que estar dando algunas puntaditas. ¿Sí? Hacen así toda la vuelta y volvemos. Cuando llegas al final, cierran con un punto raso y cortan hebra un poquito larga porque es con la que lo vamos a coser después a la cabeza de Papá Noel. Bien, entonces esto va a quedar así y después le vamos a dar unas pequeñas puntaditas ahí. Yo en la punta a este lo que le puse fue una perlita de color rojo que tengo, pero si ustedes no tienen, es una pelotita roja que la pegué con silicona. Si ustedes no tienen, bueno, pueden hacerle un pomponcito o darle unas puntaditas y dejarlo así. Bueno, entonces ahora vamos a bordar los ojitos y la nariz y después vamos a hacer la barba. Bien, ya terminamos el sombrero y yo ahora lo que hice fue marcar los lugares a donde van a estar bordados los párpados. Bien, esto sería, a ver, aproximadamente, esperen que me fijo qué número de vuelta es en el patrón, así no hacemos lío. Nosotros hicimos acá 21, 22. Entre la 22 y la 23, cada ojito va a tener, digamos, 3 puntos de ancho y vamos a dejarlo separado por 2 puntos. Ustedes posiciónenlo y fíjense en qué parte, digamos, hace la caída, ¿no? Ahí. Entonces, en esa vuelta van a bordar los ojitos, porque no olviden que esto es como que está de costado durmiendo, entonces tiene que quedar como más mirando para este lado. Entonces van a enhebrar una aguja del mismo color de la cara y lo que vamos a hacer es empezar a pasar. Bien, vamos a empezar a pasar por donde marcamos con los alfileres. Entonces saco esta primera línea de alfileres, no hace falta que le hagan nudo porque total lo van a pasar varias veces y se va a trabar solo. Entonces vamos pasando como cuando bordamos la nariz, es lo mismo, vamos a ir pasando, un ancho de punto utilicen. Vamos a ir bordando, tratando de que nos quede una arriba de la otra. Que vaya bajando el bordado, no sé si se ve ahí. Bien, que yo voy bordando no uno sobre otro ahí, sino uno abajo del otro. No sé qué dije antes, pero es así. Y después sí, para darle volumen lo vamos a ir bordando uno arriba del otro, pero por ahora, para marcarlo, es uno abajo del otro. Bien, ahí. Una vez más.
esto porque yo lo quise hacer así. Si no, ustedes directamente con hilo negro le bordan como las cejitas y las pestañas y listo, ¿eh? Esto va en gusto. Yo porque lo quise hacer así como para hacerle un ojito diferente. Una vez que termine con un ojo, me voy al ojo de al lado y repito exactamente lo mismo. Bien, voy pasando. Recuerden que es 1, 2, 3. Con 3 de ancho cada ojito. Vamos a sacar los alfileres porque si no se traba. Bien. Traten de salir siempre no entre las hebras del hilo porque se les va a enganchar, sino bien al costadito. Bueno, y así van bordando el segundo ojito. Bueno, una vez que terminaron de bordar, ven los dos ojitos así, sacan el hilo por arriba, lo pierden y cortamos. Si quieren pueden hacerle un nudito acá, total esto va a ir tapado con el gorro, no se va a ver. Si lo quieren asegurar, ahí, y cortamos. Y ahora con un hilo de bordar negro lo que vamos a hacer es bordarle la parte de las pestañitas, como para marcar bien el borde inferior. Entonces acá lo mismo, dejo un bordecito ahí y paso por el borde inferior del ojo, el bordado, ahí, y me voy para el otro ojo. Lo acomodan bien, por eso les digo dejen un poquito de hilo acá para ir tirando y acomodándolo bien. Lo pasan por abajo del otro ojo. ¿Bien? Como para bordarle ahí las pestañitas. Si quieren lo pueden volver a pasar si quieren que se marque mejor. Y si no, directamente, bueno, yo lo que hago es me vengo para acá, hago un nudito con estas puntas y corto. Más que nada para asegurarlo porque así no se mueve. Bien. Y cortamos. Y ahora con un hilito rosa le vamos a bordar la nariz. A ver, vamos a enhebrar la aguja y vuelvo. Bueno, acá estamos con el hilito rosa entonces, y en los dos puntitos que nos quedaron entre los ojos, una línea por debajo, vamos a bordarle la nariz. Vamos a pasar de la misma manera que hicimos con los párpados. Y vamos a ir bordando una naricita. Una vez que pasamos 2 o 3 veces así, pueden seguir pasando así las veces que quieran, pero a mí me gusta, para darle un poquito más de volumen, paso por abajo de todas las hebras me vengo bien, digamos, a la punta del bordado y empiezo a pasar de abajo para arriba, como envolviendo esas 2 o 3 pasaditas que hicimos al principio. Bien, tratando de que me queden bien pegaditas una al lado de otra las pasadas.
Pero esto va en gusto, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo todo plano, también lo pueden hacer. A mí porque me gusta que quede como con más relieve. Bien, y lo van haciendo las veces que quieran hasta que les guste cómo queda. Yo ahí estoy como volviendo. Y una vez que llego hasta donde quiero, me voy para arriba. ¿Bien? Ahí. ¿Ven? Entonces queda como con más relieve. Me voy para arriba, hago un nudito acá y corto hebra. Bien, entonces ahí probamos el sombrerito, que después lo vamos a coser y ya vemos cómo va quedando. ¿Qué vamos a hacer ahora? La barba. La barba, para hacer algo distinto, se me ocurrió hacerla, son todos circulitos, son anillos mágicos de 6 puntos. Entonces, vamos a hacer el primero, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Cierro el anillo, digamos tirando de la hebra que nos queda al inicio, y acá cierro con un punto deslizado. Corto hebra para coser y tiro. Esta hebra que nos queda del principio la corto y lo vamos a ir posicionando como para que ustedes vean cómo va quedando. Vamos a buscar un alfiler y la voy poniendo. ¿Ven? Ahí. Después de esto lo vamos a ir cosiendo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, es para que ustedes vean. Yo hice 6 de estos circulitos, así que los hago y vuelvo, así les muestro cómo los vamos posicionando para después coserlos. Bueno, ahí estamos, ¿ven? Lo van superponiendo uno arriba del otro. Yo hice 7 al final en total. Si quieren hacerle más, le pueden hacer un par más y se los van poniendo acá. Y ahora los vamos a ir cosiendo. ¿Bien? Vamos a empezar de acá para allá. Entonces, vamos a ir cosiendo con unas puntaditas, como para que no se mueva. Tampoco tiene que quedar tan fijo esto porque es una barba. Así que, ahí me pinché. Le vamos a ir pegando unas puntaditas alrededor, como para ir asegurándola. El segundo redondel lo vamos a coser un poquito por encima del anterior, bien, y bien cerquita de los ojos. Recuerden que es una barba bien como tupida, entonces, bueno, es muy abultada y llega bien arriba. Entonces van cosiendo, tomando la hebra trasera del redondel y el punto de base. Y lo van cosiendo al cuerpo. Bien, y así va quedando. Yo hago un nudito acá arriba
y cierro. Total, esto se tapa. Esto es lo bueno de ponerle el gorro, que no tenemos que andar escondiendo tanto. Y así seguimos hasta el final. Bien, la van superponiendo un poquito, y si les parece que les queda con poco volumen, le pueden hacer más circulitos y listo. Así que termino de coser todo y vuelvo. Bueno, y así queda. Bien, una vez que están cosidos todos los circulitos, queda así. Si ustedes quieren, ya les dije, seguir tejiendo circulitos y coserlos acá abajo, también va a quedar lindo. Y ahora vamos a hacer los bracitos, que los brazos son 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a volver con punto raso o punto enano, un punto en cada punto. Perdón. Y una vez que tengo esto así, voy a cortar hebra, tiro, voy a hacer un nudito, voy a enhebrar una aguja y lo voy a pasar por dentro de la cuenta de madera. La cuenta de madera va a simular la mano, así que la paso, le paso 2 veces como para asegurarla. Yo generalmente le hago un nudito. Oh, se me salió la aguja. Bueno, esto les quería mostrar. Yo les hago un nudito como para que quede un poquito más firme, pero ya tiene 2 pasadas, no se va a salir. Entonces después esto lo corto, ¿no? Pero lo voy a dejar por si lo uso para coser. Puedo posicionarlo, acá tengo el otro hecho. Entonces, esto lo van a posicionar de acuerdo a como ustedes quieran, porque la idea es que él se apoye en sus manitos para dormir. Entonces, ahí podemos poner uno y del otro lado ponemos el otro. Y esto, entonces uno lo puede poner así. Bien, ¿lo ven? Entonces lo que hacemos es coser acá, como para que esto quede flojo, quede móvil y uno lo pueda posicionar. O si ustedes le quieren dar unas puntaditas, también se puede posicionar y dar unas puntaditas así como que está durmiendo así. Bien, que es como yo hice este. Entonces ahí cosemos acá y volvemos. Bien, y así queda. Si le quieren hacer las patitas, lo mismo, hacen lo mismo que con los brazos. Bien, y lo van a coser al cuerpo. Bueno, ahora vamos a hacer la bolsita. Bien. La bolsita es muy fácil. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de un anillo, como hicimos siempre. 3, 4, 5, 6. Cerramos y hacemos 6 aumentos. Esto lo hago rápido porque ya ustedes lo saben hacer.
Bueno, vamos a hacer 6 aumentos. Perdón, me pica la garganta. Por lo que nos van a quedar 12 puntos. En la vuelta siguiente van a hacer un punto y un aumento, por lo que les van a quedar 18. De la vuelta 4 a la 9 van a hacer los 18 puntos sin aumentos ni disminuciones. Todo derechito, derechito, derechito. Bien, lo hacemos y vuelvo. Bueno, yo hice 10, al final 10 vueltas. De la 4 a la 10, 18 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer en esta última vuelta, vamos a hacer un aumento. Lo vamos a hacer en varetas y vamos a hacer un aumento de varetas en cada punto. Entonces hacemos 2 varetas en cada punto. Bien. Por las dudas, si alguien no sabe cómo es una vareta, tomo la lazada, pincho, traigo hilo, paso una vez, tomo la lazada y paso otra vez. Paso y paso. Lazada. Paso, lazada, paso. Lazada, paso, lazada, paso. Y así por toda la vuelta. Bien, un aumento de varetas en cada punto. Muy bien. Vamos, ya queda menos. Espero que te esté gustando este proyecto medio express. Ay, se me enganchó el hilo. Es algo que se hace dentro de todo rápido y sirve para decorar tu arbolito, tu mesa de Navidad. Puedes hacer varios en una guirnalda. La verdad que yo lo amé a este Papá Noel dormilón. Y si te gustó el proyecto, déjame tu me gusta, que para vos es algo, un clic, y a mí me ayuda un montón. Suscríbete a mi canal, así podemos crecer y seguir brindando tanto contenido gratuito para ustedes. Una vez que terminaron, vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a cortar hebra, que ahora la vamos a perder. Vamos a rellenarlo un poquito para que no pierda la forma. Que nos queda así tipo sombrero. Y ahora vamos a enhebrar una aguja con hilo rojo, porque vamos a fruncir para poder cerrar la abertura. Entonces, esta hebra después la perdemos. Vamos a hacer un nudito. Vamos a entrar por cualquier parte de esta unión entre las varetas y el punto bajo, y vamos a ir pasando de afuera hacia adentro,
salgo por un punto, me meto por el de al lado. Y así voy pegando toda la vuelta. Entro por un punto, salgo por el de al lado. Y así. Bien. Ay, me traje vellón. Y así van a ir pasando por todo alrededor. Y después vamos a tirar y esto se va a fruncir. Entonces, una vez que terminaron de pasar todo, tiran bien del cabito del inicio y del final. Y ven, y se frunce. Entonces, queda mucho más simulando una bolsa. Hacemos el nudito con los dos extremos. Y podemos cortar. Esta todavía no la escondí. Entonces queda así. Como si fuera un caramelo. ¿Bien? Que se la pueden apoyar ahí y cosérsela a Santa, como que la está custodiando. Le vamos a hacer la tirita blanca. Dejen un pedacito de hilo antes de empezar para poder coserla, y vamos a hacer más o menos 30 cadenas. Cortamos hebra y vamos a coser. ¿Bien? En un extremo y en el otro. O pueden coserla así y así. ¿Bien? Y listo. Bueno, y ahí ya estaríamos listos, ¿sí? Con nuestro Papá Noel dormilón, que después de tantas navidades no da más. Si quieren pueden tejerle una tirita de cadenas para poder colgarlo, o pueden dejarlo así. Así que espero que les haya gustado este proyecto, y si es así, déjenme su me gusta y suscríbanse a mi canal, que me ayuda un montón. Les dejo un beso grande y nos vemos pronto. Chau, chau.